Mira, yo lo que creo que hay que hacer es un análisis más general de las cosas. Primero, que yo creo que en economía uno no puede improvisar. O sea, 2 días antes, porque vino alguien y te dice de que tenemos que hacer feriado para que favorezca a un sector, se cierra todo y te cambia toda la película. Normalmente vos tenés que planificar tus actividades en el mundo privado y de un día para otro es medio complicado y te cambia la cuestión, ¿verdad? Por un lado hablamos de que tuvimos 2 años complicados, difíciles, donde este año iba a ser la posibilidad de reactivación, las condiciones internas y externas, todo indica que no va a ser así. Vos fíjate que tenemos una inflación de un 10%, casi un 10%, que yo creo que en la realidad es mucho más. Cuando hablábamos de crecer un 4%, hoy estamos hablando de un -1%. Entonces, evidentemente, si vos querés reactivar algo, tenés que trabajar. No hay mucho que hacer. Yo no creo, si bien es cierto que va a favorecer a algunos sectores, pero en menor medida. No podemos usar lo que fue la Semana Santa, donde hubo una promoción, una financiación de las ofertas que había para ir al interior del país o al exterior. Entonces la gente se fue preparando y bueno, y gastó todo lo que tenía o se endeudó y esto hay que pagarlo ahora, ¿verdad? Entonces una semana después que vos vuelvas a hacer la misma cosa, yo le veo muy difícil, le veo muy difícil. Entonces, si vemos desde el punto de reactivación, y puede ser para algunos sectores, pero muy difícil. No creo que sean las expectativas de Semana Santa, ni mucho menos, por un lado. Por otro lado, yo creo que fue más bien con una visión política que con una visión económica, ¿verdad? Es como para darle un feriado a todos los funcionarios públicos y hay sectores que tienen que trabajar el lunes sí o sí por una necesidad y a esas empresas le va a costar el doble, porque vos bien sabés que los feriados se pagan el doble. Entonces, en vez de ser un beneficio, va a ser un incremento. Y no todos quieren descansar, porque tanto las empresas y sus trabajadores descansaron mucho en estos 2 años. Muchos descansaron 2 años. Y la gente necesita trabajar, necesita producir, necesita consumir, necesita trabajar aún más porque los costos subieron. Entonces pretender decir que para reactivar 2 o 3 sectores, que si bien es cierto, le va a ayudar y pasaron mal los 2 años, creo que no es el camino. El camino es dándole más trabajo, el camino es refinanciando las deudas, el camino es con nuevos préstamos. Ese es el camino. No es con cerrar todo el país para que algunos sectores puedan trabajar. No es lo correcto. No es lo correcto. No se tuvo una visión económica, se tuvo más bien una visión política. Y sobre todo cuando en la entrevista yo escuché que habló con la ministra de Turismo y con el director de aduana, la verdad que tendría que haber hablado con el ministro de Industria y Comercio, ¿verdad? Porque ahí están los 4 sectores de la economía, o los 3 sectores fuertes de la economía de nuestro país. Y le hubiesen dicho que no es conveniente cerrar un día más cuando ya tuvimos tantos feriados, sobre todo casi una semana inactiva, ¿verdad? Presidente, teniendo en cuenta esto que está señalando usted, ¿tendrían una posición diferente si es que esto realmente se hubiese planificado de la forma correcta, como para que ya antes de haber empezado este 2022 ustedes como MIPYMES digan, bueno, el 2 de mayo va a ser nuevamente un feriado largo, tenemos que ver la forma, tenemos que también tener en mente ya que si es que queremos trabajar vamos a tener que pagar más a nuestros funcionarios o a nuestros empleados? ¿Hubiese sido diferente la posición si es que realmente había esa planificación, o de igual forma ustedes creen que se tuvo que haber mantenido más ese 1 de mayo por el bien de la economía general de nuestro país? Es que existió una planificación. A comienzo de año hay una ley donde dice de que tenemos este año 6 feriados y que si los feriados caen al medio va al día lunes. O sea, existe una planificación. Lo que se hizo ahora es una improvisación contra una ley existente que sacó el Parlamento y definió con el Ejecutivo los días que van a ser feriados y cómo iba a correr un feriado cuando caía a mitad de la semana para no perjudicar
el desenvolvimiento, digamos, ágil de todo el sector trabajador y empresarial, ¿verdad? O sea, hay una planificación. Ahora, no tiene mucho sentido si vos planificas algo en el mes de enero, hay una ley que la ampara a esa planificación y después vos improvisas las cosas, ¿verdad? Eso no tiene mucho sentido. Están todos los trabajadores, de alguna manera vamos a llamarle informales, pero son trabajadores al fin, los cuentapropistas, el sector de la construcción. No tenemos que olvidar que uno de los pilares de nuestra economía, sobre todo de la microeconomía, que es donde mueve más mano de obra, es el sector de la construcción.